Día 12 de octubre de 1492, el navegante Cristóbal Colón descubrió un nuevo continente, un nuevo mundo al cual se le llamó Indias Occidentales. Tiempo después se le cambió el nombre a América, en honor a Américo Vespucio. Luego en 1518 una segunda expedición española, al mando de Juan de Grijalva, llegó a Veracruz, donde tuvo el primer contacto con los totonacos y un enviado de Moctezuma, quien gustoso les había enviado diversos obsequios. Año 1519, una tercera expedición comandada por Hernán Cortés, se abrió paso en territorio mexicano hasta llegar a la ciudad de Tenochtitlán, para después en 1521, con ayuda de otros pueblos indígenas, someter y por fin conquistar el Imperio Mexica y después toda Mesoamérica, y es en los primeros días de la derrota de los nativos donde la historia empieza. Alteza Serenísima, dijo un joven soldado mientras se aproximaba a Carlos V, rey de España, rodeado de consejeros y hombres de iglesia. Llegó otra carta de Cortés, junto con este diario. El rey tomó la carta y la abrió, mientras la leía una sonrisa se dibujó en su rostro, rió y dijo, esto es maravilloso, finalmente esos indios salvajes han sido derrotados. Después de todo la estrategia de Cortés demostró ser efectiva. Ahora lo que me intriga es por qué demonios me has traído este mugroso cuaderno, dijo mientras lo miraba con desagrado. Majestad, me dieron órdenes específicas de que usted y solo usted podía leerlo, incluso en el diario trae pegada una nota con esas instrucciones. El rey suspiró. Bien, ahora déjenme a solas, y díganles a los cocineros que preparen un delicioso banquete. Este día es para festejarse y envíen una carta a Cortés, díganle que puede que haya un puesto de virrey esperando por él. Acto seguido todos los presentes se inclinaron y se fueron. Una vez solo el rey inspeccionó más de cerca el objeto que traía entre manos, y leyó más de cerca la nota. Es imperativo entregar estrictamente este diario al rey Carlos V, y asegurarse de que Hernán Cortés, ni ninguno de sus allegados se enteren. Esto intrigó más al monarca. ¿Por qué tanto secretismo con esto, y por qué Cortés ni sus hombres pueden saberlo? Dijo en voz baja, el diario, que en sí no tenía nada de impresionante, a excepción de que tenía rastros de tierra y musgo sin mencionar las manchas, que no se podría saber si eran de vino o sangre. Cuando el rey lo abrió, pudo apreciar que la primera página decía, Anécdotas del Nuevo Mundo, por Basilio Fernández. 10 de noviembre de 1519. Después de nuestra llegada a Tenochtitlán, me sorprendió mucho ver cómo los nativos trataban a extraños como nosotros. Éramos casi como dioses para ellos. Ni siquiera los reyes actuales han gozado de privilegios tales como nosotros. Bebíamos en copas de oro y comíamos todo tipo de delicias sin fin, y las mujeres aquí eran las más hermosas que nunca había visto. Todo parecía tan irreal, yo diría que habíamos encontrado el paraíso en la tierra. Pero a pesar de todos estos momentos de placer, no debíamos olvidar para qué estábamos aquí. Pronto todo lo que aman será nuestro, y sus creencias se convertirán en mitos paganos. Después de la primera página, las siguientes estaban rasgadas o de plano arrancadas. No hubo ninguna actualización hasta 3 años después. 1 de julio de 1520. No puedo creer lo que acaba de pasar. Es simplemente inconcebible que un puñado de salvajes con arcos y flechas hayan superado todo nuestro poderío militar. Gracias a Dios, yo pude escapar de la muerte, pero la mayoría de mis compañeros y amigos sucumbieron bajo los cuchillos de los indios. Más tarde esa noche, cuando me disponía a hablar con nuestro líder, encontré a Cortés postrado en un árbol mientras lloraba desconsolado y derrotado, pero no todo fue en vano, ya que incluso el poderoso Moctezuma había sido muerto por su propio pueblo. Sin un gobernante que los guiara, pronto esos indios probarían nuestra venganza. 21 de diciembre de 1520. Después de aquella derrota moral, Cortés dispersó a sus exploradores a diferentes territorios con la esperanza de concretar alianzas con los demás pueblos nativos. Cuando llegamos notamos que muchos de los demás pueblos vivían bajo el yugo de los mexicas. Habría que hacerles notar que solo con nuestra ayuda, lograrían destruir todo su imperio de sangre y muerte. 2 de febrero de 1521. La misión fue más infructífera de lo que pensé. No todos los pueblos estuvieron dispuestos a unírsenos, incluso algunos de los exploradores ya nunca volvieron. Sin embargo, teníamos una enorme ventaja. Sin saberlo, algunos de mis colegas habían contraído viruela, y al llegar la esparcieron entre los indios, lo cual los había mermado de forma considerable. Sumándole a eso los pocos aliados que conocían Tenochtitlán como la palma de su mano y nuestras armas superiores, había una oportunidad de conquistar este mundo.
1 de agosto de 1521. Todo está listo, ya no hay vuelta atrás, teníamos una estrategia infalible y un mayor número de combatientes, los indios ya mermados y sin defensas tenían sus días contados, ni siquiera su nuevo líder Cuauhtémoc ha sido capaz de repeler nuestras escaramuzas. Sin embargo, me sorprende la insistencia de Cortés de capturar vivo al emperador Mexica. Los soldados dicen que tiene información de un tesoro más valioso que todo lo que ya hemos cogido. 13 de agosto de 1521. Lo conseguimos, no hay palabras para expresar la felicidad que me llena, simplemente los indios no tuvieron ninguna oportunidad, su ciudad, sus tesoros y sus mujeres ahora nos pertenecen. No puedo esperar a que el rey en persona venga para regocijarse con nuestra victoria, la venganza es tan dulce. También he de hacer mención de la captura y ejecución de Cuauhtémoc, quien a pesar de todos nuestros métodos para hacerlo hablar, nunca reveló nada acerca de ese dichoso tesoro, o al menos eso me dijeron, no tuve la oportunidad de estar ahí presente. Pero lo que sí pude ver fue cuando decidieron quemarlo vivo, ahora el infeliz arde en el infierno junto con toda su asquerosa prole. 18 de agosto de 1521. Han pasado 5 días desde nuestra victoria, pero aún hay pequeños grupos sobrevivientes que no dejan de jodernos. Hoy en la mañana el mismo Cortés se me acercó para encargarme una importante misión. Un grupo de salvajes habían sido vistos al este de la ciudad, huyendo en canoas cargadas de oro. Dichos indios portaban partes de nuestras armaduras, y algunos de nuestros arcabuces. Esto era preocupante ya que esos salvajes no debían aprender a manejar armas tan poderosas. Es de menester que los encuentres, y me traigas todo el oro que traigan con ellos, me dijo, pero cuando estaba a punto de irme, me tomó del hombro y agregó, sin prisioneros Basilio, a lo que asentí. Para esta encomienda, Cortés puso a mi disposición 15 soldados, incluyendo a el fraile Paulino, y un guía y traductor de nombre Topiltzin, hermano de la mismísima Malinche. No me gustaba mucho la idea de que el salvaje nos acompañara, pero gran parte de este territorio era aún inexplorado. 19 de agosto de 1521. Con los primeros rayos del sol, nos dispusimos a partir, no sin antes de que el fraile nos bendijera, nos montamos en nuestros caballos y nos dirigimos al este de la ciudad. Mi segundo al mando, Felipe, me aseguró de que si nos dábamos prisa, podríamos encontrar el rastro de los rebeldes, y que teniendo a Topiltzin de nuestro lado, esta misión se haría sola. Yo me aventuré a decir que esta misión nos tomaría 5 días en encontrar a los salvajes, y otros 5 para volver con Cortés, esto respaldado por el mapa del territorio que se me había otorgado. Y es que según nuestro guía, la dirección en la que huyeron era una zona sagrada a la que solo los sacerdotes y emperadores tenían permitido ir, por lo cual sería prácticamente desconocida para ellos, y sería más probable que los hallemos ya muertos. 20 de agosto. El camino ha sido largo y agotador, pero todo va bien, seguimos completos y encontramos las canoas en las que huyeron los indios. Lo sorprendente era que en la canoa estaba el cuerpo de uno de ellos. Al examinarlo, era obvio que se le había sido extraído el corazón. Esos no son humanos, son monstruos de un mundo completamente diferente al nuestro, exclamó el fraile mientras se santiguaba y colocaba una cruz sobre el cadáver. También se habían llevado el oro y decidieron dejar las armas y armaduras. ¿Por qué arriesgarse a ir desprotegidos en una zona desconocida, con todo el oro que no haría más que estorbar? 22 de agosto. El día anterior transcurrió sin nada que reportar hasta hoy, y es que uno de nuestros colegas vio su final en las fauces de un hambriento tigre, o sea un jaguar, que le atacó por la espalda. A pesar de nuestros intentos para hacer que la bestia lo liberara, no pudimos hacer nada. Ahora ambos yacen muertos uno junto al otro, al menos podríamos usar su caballo para cargar el oro que encontremos. 25 de agosto. 3 días pasaron sin ningún hallazgo. La incompetencia del indio para guiarnos había provocado mi cólera, a tal punto de que le advertí de que si para mañana no hallamos nada en lugar de oro, le llevaría su cuerpo a Cortés y usaría su cráneo como plato. Estaba realmente furioso, pero parece que Dios decidió sonreírle al salvaje, puesto que nos frenó en seco y susurrando dijo, comandante, miré en esa dirección, entre los árboles divisé a ese grupo de indios que buscábamos, en medio de una especie de ritual. Por suerte ellos no habían notado nuestra presencia. Uno de ellos parecía ser un sacerdote por su vestimenta y el colorido penacho que portaba. Felipe me preguntó si debería dar la orden de atacar, pero le dije que esperara, quería ver qué tramaban.
Aún sin percatarse de nosotros, los indios continuaron aquel profano ritual, y es que sobre una cama de piedra, llena de extraños garabatos con antorchas a cada lado, yacía un tigre inmovilizado con el vientre hacia arriba, al cual el sacerdote, luego de un conjuro inentendible, le apuñaló el pecho con un cuchillo de obsidiana, al igual que el pobre diablo que encontramos en la canoa, le habían sacado el corazón al animal. Acto seguido, el sacerdote envolvió el órgano en un trozo de manta, y se lo dio a uno de sus colegas, quien de inmediato echó a correr. Había visto suficiente, así que tomé mi arma, y disparé hacia la cabeza del sacerdote, y mis hombres siguieron el ataque a pie. Habiendo capturado a unos y asesinado a los otros, le dije a Topiltzin que les preguntara qué cojones era esto. Dicen que es una ofrenda a Tezcatlipoca, el dios jaguar, para que despierte de su letargo y envíe a su poderoso cazador. No pude evitar reírme de lo ridículo que era esto. Diles que sus diosecillos no los ayudaron antes, ¿por qué habrían de hacerlo ahora? Después del intercambio de palabras, el guía respondió, dice que ahora ellos han provisto a su dios de 3 valiosos regalos, el corazón de uno de los conquistadores, el corazón de un fiel creyente, y por último el corazón de su nahual guía. O sea que habían asesinado a uno de los nuestros. Eso explicaba por qué traían nuestras armas. ¿Mencionaste a un cazador? ¿Cazador de qué?, preguntó uno de mis hombres, a lo que de nuevo el guía interrogó a uno de los capturados. Un cazador para los invasores y profanadores, para los hombres que cruzaron el mar y se hicieron pasar por dioses. Esto último hizo sentir nerviosos a algunos de mis hombres. Sea como sea, hemos dado con los salvajes, pero no con el oro, así que le dije al guía que les hiciera una proposición: aquel que me diga dónde está el oro, lo dejaré ir sano y a salvo. No me contesten ahora, les daré un día para pensarlo. Decidí que era buena idea acampar ahí. 26 de agosto. La noche de ayer había sido bastante provechosa, puesto que mis hombres y yo nos divertimos con las mujeres que habíamos capturado. Desafortunadamente, a uno de ellos se le pasó la mano y la joven murió durante el acto. En la mañana me dirigí con el guía al resto de salvajes cautivos, para ver cuál sería su respuesta. Para mi desagrado ninguno quiso hablar, así que para darles una motivación, desenfundé mi espada y los atravesé uno por uno, hasta que el fraile furioso me detuvo. Esto no es necesario, Basilio, gritó aquel hombrecillo, y como yo no estaba dispuesto a ser sermoneado por un hombre de fe, de un golpe lo hice a un lado, y cuando estaba a punto de liquidar al último prisionero, desesperado se puso de rodillas y empezó a balbucear, según las palabras del guía. Su sacerdote había ordenado que tanto los corazones como el oro fuesen llevados al templo de ese dios jaguar, y no solo eso, este pobre hombre aseguraba que ahí es donde el caído Cuauhtémoc mandó a esconder aquel tesoro que volvía loco a Cortés. ¿Qué pruebas tienes de tus palabras?, le pregunté mientras colocaba mi espada en su garganta. Dice que en su morral tiene un mapa del templo, y su ubicación otorgada por el mismo Cuauhtémoc, y que si lo dejas vivir lo descifrará para ti. La idea sonaba tentadora, pero yo ya tenía a un traductor y guía, así que corté el cuello del hombre y tomé su mapa. Algo que debo resaltar en Topiltzin, es que a pesar de la muerte de su propia gente, no se veía afectado ni molesto. Mi teoría es que él aceptaba que no había nada más que hacer, y que su única esperanza de seguir vivo era someterse. No lo culpo, es un instinto básico de supervivencia. 28 de agosto. Tenía un dilema frente a mí, ya que Cortés me había enviado a buscar un poco de oro, y en lugar de eso, encontré el mapa hacia un tesoro aún más grande. Tal como lo vi, tenía solo 2 opciones: volver con Cortés y entregarle el mapa, dejando que se lleve toda la gloria, o ir yo mismo a apoderarme de ese tesoro, y volver a España con una fortuna mayor a la del mismo rey. Me emocionaba la idea de ser nombrado virrey de estas tierras. Así que después de meditarlo, reuní a mis hombres y nos pusimos rumbo al templo de Tezcatlipoca. La fortuna y la gloria nos esperan allá, les dije a mis hombres para motivarlos. Con nuestra superioridad y gracia de Dios Todopoderoso, teníamos asegurado el éxito. 30 de agosto. Topiltzin demostró su utilidad al leer el mapa y saber guiarnos, pues en poco tiempo pudimos divisar el templo. Me sentí agradecido de que el indio haya venido con nosotros, pero por otro lado, el fraile Paulino no se veía tan conforme. Después de nuestro pequeño roce, no me dirigió la palabra en días, pero no importaba, puesto que estamos a punto de entrar al templo. La emoción es demasiada para contenerla. Acabamos de salir del templo y hay demasiadas cosas por decir, tanto buenas como malas. Primero debo decir que los rumores sobre el tesoro no exageraban, ya que se necesitaría toda una flota para llevarlo a España. Así que tomamos lo que pudimos. Lo malo es que al entrar nos topamos con el cuerpo de uno de los indios, al que Topiltzin reconoció como el que se había llevado el corazón del tigre.
Pero lo más horrible, era que tenía el pecho abierto de arriba hacia abajo con todas las tripas abiertas, como si un animal salvaje lo hubiera matado. En la parte central del templo, había una cama de obsidiana, y frente a ella, mirándonos fijamente, una enorme estatua tallada en piedra de uno de los dioses nativos, Tezcatlipoca, dijo nuestro guía con mucho temor y después pronunció unas palabras en su idioma. Al mirar la mesa más de cerca, se notaban rastros de sangre, sin mencionar que había una sensación de intranquilidad, como si algo fuese a salir mal. Lo mejor será volver pronto antes de que la noche nos alcance aquí, dije. Hasta este punto el rey dejó de leer, pues tenía una mezcla de sentimientos atorados en el pecho, y de entre ellos salía la codicia que le produjo la descripción del tesoro mexica, y la preocupación de que haya sido reclamado antes de que él supiese de su existencia. Con la idea de escribir una carta para Cortés, ordenándole que el tesoro fuese entregado únicamente a su majestad, bebió una copa de vino para calmarse, pero mientras bebía lo invadió la duda. No entendía el hecho de que si supuestamente Basilio no quería que nadie más supiera de tan valioso botín, ¿cuál habría sido el motivo de que ahora el rey tuviera en sus manos su diario personal? Así que decidió seguir leyendo, y después pensar en su siguiente orden. Cuando la noche nos alcanzó, los hombres se preparaban para montar el campamento, pero Topiltzin se opuso con severidad. Al ser un indio nadie tenía por qué prestarle atención. Solamente el fraile se interesó en él. Debo admitir que verlo asustado me preocupaba, puesto que él era el encargado de conducirnos de regreso y a salvo hacia la civilización. Pero lo que más me impresionó, fue que al ver que no nos moveríamos, el bastardo trató de escapar, dejándonos a nuestra suerte. Afortunadamente no lo consiguió, y para hacerlo escarmentar, tenía pensado darle 20 azotes con un látigo cuando volviéramos. Cuando mis hombres estaban atándolo, el fraile los detuvo y aseguró que teníamos que oír lo que el indio quería decir. Ahora que escribo esto deseo con todas mis fuerzas haberlo escuchado desde el principio. Pero cuando estaba a punto de hablar, uno de mis hombres cayó muerto de un árbol, no sé cómo demonios subió pero le faltaban la cabeza y las piernas, a lo que el resto aterrorizados, dirigieron sus armas hacia los árboles. Sin pensarlo más y con la sangre helada, di la orden de largarnos, carguen las armas y el oro, el resto déjenlo, les dije mientras subía a mi caballo. Fuimos despavoridos pues la naturaleza del ataque indicaba que una peligrosa bestia había asesinado a ese pobre hombre. Cuando decidimos parar y reunirnos, hice un recuento de cuántos estábamos, empezamos siendo 18, y ahora solo éramos 10. No estaba mi segundo al mando Felipe, y faltaban 3 hombres más, además de que podíamos oír los relinchos desesperados de los caballos faltantes, que súbitamente fueron silenciados, mientras se escuchaba que algo se estaba alimentando. Atónito, confronté al indio y a punta de golpes, le exigí que me dijera qué cojones estaba pasando, y porque no dijo nada antes, de no haber sido por el fraile que me detuvo, yo hubiese matado al indio. Antes de seguir, el rey tragó saliva y bebió otra copa de vino. La cacoló a Ceualli, chilló el indio. Cuando le pregunté qué significaba eso, la respuesta me hizo desear no haber preguntado. Es la sombra que come vorazmente, es el cazador de Tezcatlipoca. Para eso eran los corazones y el oro en el templo, querían traer a esa cosa como un último acto de desesperación. El fraile interrumpió diciendo que lo único que podíamos hacer era rezar, puesto que esa cosa era en realidad el mismo Satanás, atentando contra los hijos de Dios. Acto seguido, juntó las palmas y se arrodilló mientras escupía sus oraciones, a lo que mis hombres le siguieron. Insatisfecho por la explicación, tomé del cuello al indio para recriminarle el que no nos hubiera dicho nada. Yo no creí que esto fuese posible, y además aunque lo hubiera sabido, no me habrías creído, y lo más probable es que me hubieses asesinado. Lo solté, pues tenía razón, pero a pesar del terror que nos invadía a todos, debíamos seguir, y es que me negaba a aceptar la idea de que una sombra come hombres, o el mismo demonio, estaban detrás de nosotros. Prefería creer que una manada de tigres hambrientos, o un grupo de salvajes caníbales, eran lo que nos estaba siguiendo, en cuyo caso, sería más fácil ponerles un alto. La siguiente página era imposible de leer, pues estaba manchada de sangre, y la siguiente se notaba que fue escrita con mucha prisa. Maldita sea, la trampa salió terriblemente mal, esa cosa no es humana y tampoco es un animal, creí poderla capturar, se ha liberado y devoró vivos a casi todos mis hombres, incluyendo a los únicos caballos que nos quedaban.
Sullivan, que Dios esté de nuestro lado. Han pasado ya 3 horas desde nuestro último encuentro con la sombra, y la llamo así, porque tuve el infortunio de verla, mientras se comía a mis hombres. Nunca podré borrar esa imagen de mi mente. Era literalmente una silueta que casi parecía humana, tan negra como la noche, con unos enormes y penetrantes ojos anaranjados, en lo que pude interpretar que era su cabeza, se movía como el rayo y parecía tener la fuerza de 100 hombres. Cambiaba de forma, pues puede agrandarse o encogerse a voluntad, y de eso salían unas extremidades como brazos, que trituraban todo lo que atraparan. Con nuestras armas no logramos ni hacerle cosquillas. No tenía una boca visible, pero cuando se disponía a comer, abría unas enormes fauces que se cubrían de la sangre de su víctima. Denotaba que no sentía nada, puesto que cuando se alimentaba, ni siquiera parpadeaba. Me aseguraré de hacer un rápido dibujo de la criatura. La hoja con el dibujo había sido arrancada. Ya perdí la cuenta de los días que pasaron, ahora solo quedamos el fraile, el indio, y yo. Nos hemos quedado sin provisiones y sin armas, el hambre y la sed son insoportables, a estas alturas bebería incluso mi propia sangre. El fraile no ha dejado de orar desde que perdimos al último hombre, mientras que el indio no ha dicho ninguna palabra. Lo único que no he perdido, es mi inseparable espada, y todo el oro que pude meter en una bolsa, que tomé del cuerpo de uno de mis hombres. Esta página tenía pequeñas manchas de sangre. Hoy, mientras seguíamos caminando tratando de regresar a la ciudad, nos topamos con el cadáver maloliente y lleno de moscas de un pequeño ciervo. Sin pensarlo mucho, tanto Paulino como Topiltzin, se abalanzaron a él como los cerdos a las sobras, y al no tener opción, yo hice lo mismo. A pesar del mal estado, esa carne era la más suave y jugosa que nunca antes había probado. También aprovechamos para bebernos la sangre que le quedaba al animal. Dios mío, ¿por qué nos has abandonado? Después de esa anotación, las siguientes hojas estaban en blanco, por lo que el rey pasó una por una, hasta encontrarse con más anotaciones junto con un mapa. ¿Qué es lo que hice? De alguna manera esa sombra maldita volvió a encontrarnos. Esta vez estuvo a punto de matarme, de no ser por el fraile, quien me ayudó a levantarme para seguir corriendo. Solo que una vez estando de pie, lo atravesé con mi espada, para que la sombra se lo comiera y me diera tiempo para escapar, y mientras lo hacía, pude oír sus gritos desesperados, que fueron cesados por la criatura, dejándome en un silencio brutal. Me llena de vergüenza el confesar un acto tan ruin y cobarde, pero no quería morir, y menos aún teniendo todo este oro conmigo. Pero no todo es malo, porque cuando miré a mi alrededor, pude ver el altar en el que habían sacrificado al tigre. Significa que estaba cerca de volver a la ciudad. En cuanto a Topiltzin, ya no lo he visto, y creo que la sombra también se lo comió, un salvaje menos. A continuación y con una escritura bastante apresurada, se podía leer lo siguiente. Padre Celestial, Creador del cielo y de la tierra, perdóname por mis pecados, tanto de actuar, como de pensamiento. Me arrepiento de todos y cada uno de ellos, y por ello te pido con toda mi alma, que envíes a uno de tus ángeles guardianes, y me salves de este infierno, en el que me han metido. Puedo sentir que está cerca, pero ya no pienso huir. Teniendo a Dios a mi lado, no tengo por qué temer. Al principio creía que este era un paraíso terrenal, pero en realidad es el infierno hecho verdad, y espero que mis palabras sirvan como testimonio de lo que ha ocurrido. Si muero, ojalá alguno de mis compatriotas encuentre este diario, junto con el mapa, para que vengan con todo el ejército de la corona si hace falta, y destruyan a esa cosa. Quiero que vengan. En ese momento la escritura se cortó abruptamente. A su majestad no le llevó mucho tiempo pensar en lo obvio. Basilio había sido encontrado por aquella criatura. Horrorizado por lo que acababa de leer, el rey dejó caer el diario, tratando de procesar aquel horrible testimonio. Al revisar el mapa, corroboró las palabras de Basilio, pues este mapa detallaba a la perfección la ubicación del templo y el tesoro, que prometía ser mayor a la riqueza del mismo rey. Tenía más dudas que respuestas, pues cómo es que esto había llegado a sus manos, y por qué. Pero si el mapa era real, entonces aquellos horrores descritos también lo eran, así que tomó el diario junto con el mapa, y los quemó. Nadie nunca debería vivir el mismo infierno que Basilio Fernández encontró en el Nuevo Mundo. Se dijo a sí mismo entre murmuros.